Anoche, bajo el manto estrellado que cubre uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial, el Real Madrid volvió a escribir una página memorable en su historia. Una página que habla, como tantas otras, de sacrificio, coraje y excelencia deportiva. Porque eso es precisamente lo que define al club blanco, su capacidad infinita para competir con intensidad, resistir cuando todo parece perdido y, finalmente, alzar la victoria con la nobleza que solo los grandes equipos poseen. Frente a un rival histórico y legendario como la Juventus de Turín, un equipo que lleva décadas grabado en la memoria colectiva del fútbol europeo, el Real Madrid desplegó una vez más ese fútbol cargado de garra y de precisión, ese estilo que combina talento y disciplina a partes iguales. La Juventus, con su imponente escudo y una tradición futbolística tan rica como la del Madrid, no fue un adversario más. Fue un verdadero reto, un gigante al que hay que medir con respeto y astucia. El marcador final reflejó una victoria ajustada, un 1-0 que, a simple vista, podría parecer modesto. Pero nada más lejos de la realidad. En el contexto de un mundial de clubes que exige lo máximo a cada equipo, donde cada error puede costar la eliminación directa, ese resultado fue una demostración de la mentalidad ganadora que solo posee el Real Madrid. En torneos de este calibre, donde los detalles marcan la diferencia, ganar es mucho más que un simple número. Es una declaración de intenciones, un paso firme hacia la gloria. Y esa noche, el Madrid ganó, sí, pero ganó siendo Madrid, con inteligencia, con compromiso y con ese carácter inquebrantable que ha forjado su leyenda a lo largo de más de un siglo. El contexto en el que se produjo esta victoria no podía ser más exigente. El Mundial de Clubes 2025 se presenta como una verdadera prueba de resistencia física y mental. Por primera vez en su historia, el torneo cuenta con 32 equipos participantes, un formato mucho más amplio y competitivo que en ediciones anteriores. Esto significa un calendario cargado de encuentros, una sucesión constante de batallas futbolísticas en las que cada equipo llega con el hambre de ser campeón del mundo. Este torneo no es, ni mucho menos, un trofeo menor o un premio simbólico para adornar las vitrinas. Aquí se congregan los mejores campeones de cada continente, los clubes más potentes y prestigiosos del planeta, todos con la ambición de dejar su huella y conquistar el título más codiciado a nivel mundial en el fútbol de clubes. Y aunque el Real Madrid partía como uno de los máximos favoritos, gracias a su palmarés inigualable y a la calidad de su plantilla, cada partido se convierte en un desafío titánico. Nada está ganado de antemano. En esta fase eliminatoria, donde cada choque es a vida o muerte, no hay margen para la relajación ni para la improvisación. Así, el equipo dirigido por Xabi Alonso, que ya había brillado en la fase de grupos quedando primero del grupo H, se encontró en octavos de final con un hueso duro de roer, la Juventus, segunda del grupo G. Este enfrentamiento llevaba consigo un aura especial, una carga histórica y emocional que trasciende el mero partido. La rivalidad entre ambos gigantes del fútbol europeo tiene ecos de finales de Champions League, de encuentros épicos que han definido épocas y marcado generaciones. Era, en efecto, un duelo de colosos, con la intensidad y el dramatismo propios de una final adelantada. Pero no lo era. Solo era el primer gran escollo en el camino hacia la gloria, la primera batalla de muchas que aguardan al Madrid en esta edición tan disputada del Mundial de Clubes. Lo que se vivió sobre el césped aquella noche fue mucho más que un simple partido, fue un choque de estilos, de estrategias, de voluntades. Fue la confirmación de que el Real Madrid no solo busca ganar, sino hacerlo jugando a un nivel altísimo, mostrando su mejor versión en los momentos decisivos. Porque la historia de este club se escribe en esas victorias ajustadas, en esos partidos donde la tensión es máxima y la exigencia física y mental está al límite. El encuentro comenzó con una energía palpable, casi eléctrica. Desde el primer segundo en que el balón comenzó a rodar sobre el césped perfectamente cuidado del estadio, se respiraba en el ambiente una mezcla de tensión, respeto y ambición. No era un partido cualquiera. Era una semifinal del Mundial de Clubes, un escenario donde solo los mejores del mundo tienen cabida. Las gradas estaban colmadas, una marea de camisetas blancas y bianconeras ondeando con pasión. El termómetro marcaba temperaturas insoportables, el calor era sofocante, pesado, casi líquido. Pero lejos de frenar el ritmo del juego, pareció inyectarle un matiz de urgencia y crudeza. La Juventus salió con decisión. Desde los primeros compases del duelo, el conjunto italiano mostró una actitud agresiva,
con líneas muy adelantadas, una presión asfixiante y una organización táctica impecable. Massimiliano Allegri, fiel a su estilo, había planteado un partido que buscaba incomodar la salida de balón del Real Madrid desde su raíz. El bloque juventino no permitía respirar a los mediocentros blancos. Cada pase era apretado, cada control era disputado, cada intento de progresión encontraba un obstáculo. Esa intensidad inicial se tradujo pronto en una acción que estuvo a punto de cambiar la historia del encuentro. Corría el minuto 7 cuando la Juventus armó una contra vertiginosa por el sector izquierdo del campo. Filip Kostic, incansable carrilero serbio, proyectó una carrera demoledora y, sin apenas levantar la vista, sacó un centro preciso, milimétrico, al espacio entre la defensa blanca. Allí apareció Randal Kolo Muani, el delantero francés que había sido una pesadilla en los duelos anteriores del torneo. Con un movimiento letal, se coló entre Rudiger y Alaba y se plantó cara a cara frente a Thibaut Courtois. El estadio enmudeció, los corazones se detuvieron. Era el momento perfecto. Kolo Muani definió con el interior, buscando el segundo palo con serenidad, pero el destino quiso otra cosa. El balón salió rozando el poste derecho del portero belga. Apenas unos milímetros separaron a la Juventus del gol. Fue un suspiro, una fracción de segundo en la que todo Turín celebró antes de tiempo. El Real Madrid respiró aliviado. Y es precisamente en ese tipo de jugadas, esos detalles tan ínfimos como decisivos, donde suelen escribirse las grandes páginas de la historia del fútbol. Aquel susto despertó al Real Madrid. No fue un cambio brusco, sino más bien una adaptación progresiva, como si el equipo blanco, con la calma que solo otorga la experiencia, hubiera entendido que debía ajustar ciertas piezas antes de que fuera demasiado tarde. Con Carlo Ancelotti observando desde la banda con su habitual serenidad, los jugadores comenzaron a tejer una nueva narrativa sobre el campo. Aurelien Tchouaméni, tras un inicio dubitativo, empezó a afirmarse como eje del centro del campo. Con su zancada larga y su capacidad para recuperar balones, fue ganando terreno, imponiendo su físico y su lectura del juego. A su lado, Federico Valverde desplegaba su ya característica energía inagotable, corría, presionaba, conducía y distribuía. Su despliegue era clave para transitar con velocidad desde la defensa hacia el ataque. Pero el verdadero punto de desequilibrio lo representaba Jude Bellingham. El joven prodigio inglés parecía flotar entre líneas, como si jugara a un ritmo diferente al del resto. Su versatilidad le permitía aparecer como interior, mediapunta o incluso falso delantero, siempre encontrando los espacios donde más daño podía hacer. En varias ocasiones, logró girarse entre centrales y mediocentros, llevando el balón con elegancia, como si llevara seda en los pies. Su simple presencia creaba dudas en la defensa juventina, que no lograba descifrar su constante movilidad. En las bandas, la historia era distinta. Vinicius Jr., el desequilibrante extremo brasileño, buscaba permanentemente el 1 contra 1, intentando desbordar a Danilo. Sin embargo, no se encontraba en su mejor versión. Sus intentos eran bien leídos por la defensa rival, y aunque mantenía la amenaza constante, no lograba generar ocasiones claras. Del otro lado, Rodrigo Goes parecía más apagado, más contenido, quizá por las indicaciones tácticas o por el eficiente marcaje de Alex Sandro. Aún así, el brasileño dejaba destellos, insinuaciones de que podía aparecer en cualquier momento. A medida que avanzaban los minutos, el dominio territorial del Madrid se hacía más evidente. Sin necesidad de jugar a toda velocidad, los blancos controlaban el ritmo, maduraban cada jugada y desplazaban la pelota con inteligencia. Toni Kroos, que había comenzado en el banquillo, calentaba en la banda como si su entrada fuera parte de un plan maestro. Ancelotti sabía que la batalla se estaba gestando en el mediocampo, donde cada segundo de posesión era oro. La Juventus, pese a su gran inicio, comenzaba a ceder terreno. Su presión inicial había exigido un gran desgaste físico, y las altas temperaturas pasaban factura. Sin embargo, su defensa seguía firme. Bremer y Gatti imponían jerarquía en el área, siempre atentos, organizaban a los suyos desde atrás. La primera mitad concluyó sin goles, pero con una tensión creciente. Ambos equipos se habían mostrado sólidos, aunque con estilos muy distintos, la Juventus, vertical, intensa, peligrosa en transiciones rápidas, el Madrid, paciente, controlador, con una superioridad técnica que buscaba lentamente erosionar a su rival. El empate momentáneo no era más que un preludio, un capítulo inicial de una historia que todavía tenía mucho por contar.
Pero si había un foco de desequilibrio claro, una zona del campo donde el Real Madrid comenzaba a hacer verdadero daño, ese era el costado derecho. Allí, como una amenaza constante que se proyectaba con precisión milimétrica, emergía la figura de Trent Alexander-Arnold. El lateral inglés, que había llegado al conjunto blanco este mismo verano en un fichaje que había levantado expectativas en todo el mundo, no tardó en justificar cada euro invertido, cada palabra de elogio y cada titular de portada. Porque lo que ofrecía sobre el césped iba más allá de lo convencional. Con su característica elegancia al golpear el balón, con ese sentido táctico que le permite interpretar los espacios como un auténtico centrocampista más que como un defensor, Alexander-Arnold se convirtió rápidamente en un quebradero de cabeza para la defensa juventina. Sus centros no eran simples balones colgados, eran auténticas dagas dirigidas con una precisión quirúrgica, trazos de un arquitecto que ve líneas donde otros solo ven rivales. Ya fuera con el interior o con el empeine, con la zurda o la diestra, Trent ejecutaba con serenidad y peligro cada intervención, alimentando las embestidas del ataque merengue. El Real Madrid comenzaba a lanzar señales claras de advertencia. Señales que no eran solo avisos, eran casi profecías. El primero en rozar el gol fue Jude Bellingham. El inglés, con esa mezcla de elegancia y potencia que lo caracteriza, recibió en la frontal y soltó un disparo seco, duro, que obligó al guardameta italiano Michele Di Gregorio a volar hacia su poste izquierdo con una estirada de reflejos felinos. El portero evitó el primero, sí, pero el aroma a gol ya flotaba en el aire. Poco después, Fede Valverde, ese jugador incansable que nunca negocia el esfuerzo, apareció en la frontal como un relámpago. Controló con sutileza y sin dejarla caer del todo, conectó una volea que llevaba veneno, dirección y potencia. El balón pasó cerca del travesaño, pero la Juventus volvió a respirar aliviada. El asedio no cesaba. Y aún había más. En una jugada que sorprendió a todos, incluso a la propia defensa bianconera, apareció Dean Huijsen. El joven central, con alma de mediocampista y lectura ofensiva, se atrevió a romper líneas, a avanzar unos metros con decisión y a probar suerte desde fuera del área con un disparo potente. Una vez más, Di Gregorio tuvo que intervenir, cada vez más exigido, cada vez más exigente. No había goles todavía, pero había algo que sí se había hecho evidente: el Real Madrid mandaba. No solo tenía el balón, sino que lo hacía suyo. Lo trataba con cuidado, lo movía con intención, lo utilizaba como herramienta para doblegar al rival. Era dominio, pero también era control emocional, madurez competitiva. Era, en definitiva, la demostración de un equipo que no se precipita, que no se deja llevar por la ansiedad, que entiende que los partidos importantes no se ganan con prisas, sino con inteligencia y paciencia. Del otro lado, la Juventus, consciente de que estaba enfrentando a una potencia superior en ese tramo del partido, se replegaba. Se cerraba. Apostaba por una defensa de 5 hombres, una muralla que intentaba resistir a base de orden, ayudas permanentes y sacrificio colectivo. Igor Tudor, el técnico croata del equipo italiano, había planteado un esquema diseñado para sobrevivir, no para dominar. Era una Juventus pragmática, realista, aferrada a su bloque bajo, a la esperanza de encontrar un contragolpe, una jugada aislada que cambiara el rumbo del partido. Pero el desgaste era evidente. Minuto a minuto, el esfuerzo empezaba a notarse en las piernas y en los rostros de los jugadores italianos. El calor asfixiante del verano, la humedad que caía como una manta sobre el estadio, el ritmo de un torneo que exige al máximo, todo comenzaba a pasar factura. Las transiciones ya no eran tan rápidas. Las coberturas defensivas llegaban un segundo más tarde. El Madrid olía la sangre. Xabi Alonso, desde su zona técnica, no perdía la compostura. Sus gestos eran de serenidad. Con la experiencia de quien ha vivido cientos de batallas sobre el césped, pedía calma a los suyos. Con las manos dibujaba pausas, con la mirada transmitía convicción. Sabía que el gol estaba cerca. Que no hacía falta forzarlo. Que llegaría, tarde o temprano, si el equipo seguía fiel a su plan, a su identidad. Y el Madrid obedecía. Sin precipitarse. Sin entrar en el juego de la desesperación. Mantenía su estructura táctica impecable, su línea de 3 medios girando con armonía, sus extremos activando constantemente los pasillos interiores, y sus defensas, atentos, sosteniendo desde atrás sin permitir errores.
Era una exhibición silenciosa, una superioridad sin estridencias, la demostración de que el verdadero poder no necesita gritar. Y entonces, en el minuto 54 de partido, cuando el reloj ya marcaba casi una hora de tensión acumulada, de movimientos tácticos afilados y de un duelo mental entre dos colosos del fútbol europeo, llegó la acción que lo cambió todo. La jugada que rompió la igualdad, que hizo estallar al madridismo, que silenció a los escépticos y que, de alguna manera, definió la noche. Un instante que, en apariencia, pudo parecer una secuencia más. Pero que, en realidad, fue una obra maestra construida con paciencia, con inteligencia y con una sincronía que solo los grandes equipos son capaces de ejecutar. El Real Madrid tejía una posesión larga. Muy larga. De esas que desgastan al rival, que invitan al error, que obligan a correr detrás de un balón que parece tener vida propia. El cuero iba de un costado al otro, con una cadencia hipnótica. Tocaban los centrales, se apoyaban en los medios, giraban hacia la izquierda, volvían al centro, avanzaban unos metros, retrocedían. No era solo circulación, era control del tiempo. Era someter desde el pase. Y mientras tanto, la Juventus comenzaba a atrincherarse. Los 11 hombres de la Vecchia-Signora retrocedían a campo propio, empujados por la imposición técnica del Madrid. Los centrales daban pasos hacia adelante para taponar líneas. Los carrileros se hundían casi como laterales. Los mediocentros, sin oxígeno, corrían detrás de fantasmas blancos. Era un desgaste mental y físico brutal. La Juventus no solo defendía, sobrevivía. Cada pase era un desafío, cada movimiento una amenaza latente. Y entonces, sucedió. El balón viajó, una vez más, hacia el flanco derecho. Allí, como durante todo el partido, esperaba Trent Alexander-Arnold. Frío. Cerebral. Letal. El inglés controló con elegancia, bajó la pelota con un toque sutil, al levantar la cabeza, escaneó todo el área rival como si tuviera una fotografía mental en la retina. No necesitó medir, ni perfilarse. Su técnica es tan depurada, tan natural, que el centro salió casi sin aviso. Un latigazo con la diestra. Un envío tenso, flotado, medido al milímetro. Un balón venenoso que sobrevoló el área con destino claro. Y allí apareció él. Como un trueno que rompe el silencio. Como una flecha lanzada con fe. Gonzalo García. El chico de la casa. El canterano que lleva años soñando con noches así. El que creció admirando a los ídolos de este club desde la grada del Bernabéu, y que ahora es protagonista en el escenario más grande. Ese joven que ya había dado señales de talento puro en la fase de grupos, anotando con soltura y desparpajo, y que esta vez, en octavos de final y ante un coloso europeo como la Juve, volvía a demostrar que está llamado a marcar una era. Gonzalo leyó el centro antes que nadie. Se anticipó a los defensores italianos, rompió al espacio, se despegó de su marca con inteligencia, y se elevó. Como si el tiempo se detuviera. Como si todo el estadio contuviera la respiración. Con el cuello tenso, con los ojos fijos en el balón, conectó un cabezazo cruzado de manual. El impacto fue limpio, potente, dirigido. La pelota voló en diagonal y entró pegada al poste derecho de Di Gregorio, que voló con todo, pero no pudo evitar lo inevitable. Gol del Real Madrid. ¡Golazo! El estadio explotó. La banca madridista saltó de júbilo. Xabi Alonso alzó los brazos al cielo. Los jugadores abrazaron a Gonzalo como si fuera un veterano. Y la Juventus quedó tocada. Muy tocada. Porque ese gol no era solo una ventaja en el marcador. Era una fractura emocional. Era la prueba de que habían resistido todo lo que podían, y aún así, el Madrid había encontrado la rendija. A partir de ahí, el partido cambió por completo. El tanto fue un mazazo psicológico para la Juve. Pero, al mismo tiempo, un impulso liberador para el Real Madrid. Lo que vino después fue una clase magistral de madurez competitiva. El Madrid no se desbocó. No buscó golear. No quiso acabar el partido con espectáculo ni con cifras aplastantes. No lo necesitaba. El Madrid, simplemente, gestionó. Ajustó el ritmo. Bajó una marcha. Empezó a jugar con la cabeza más que con las piernas.
mantuvo la posesión, obligando a la Juventus a correr detrás del balón como si fuera una sombra inalcanzable. El equipo blanco controló los tiempos con sabiduría. Sometió sin agresividad. Desgastó sin violencia. Fue una tortura blanda, elegante, precisa. Y ahí fue cuando la Juventus se quebró. El equipo italiano se abrió. Intentó reaccionar. Salió tímidamente de su cueva, buscando el empate. Pero fue su sentencia. Porque al abrirse, dejó espacios. Y al dejar espacios, mostró sus costuras. Y al mostrar sus costuras, quedó a merced del Madrid, que olía la sangre, aunque no necesitara morder de nuevo. La Juventus, agotada hasta el alma, comenzó a dividirse. Su estructura se rompió en dos mitades, los que querían atacar, y los que ya no podían ni defender. Tudor, impotente en la banda, miraba al banquillo sin respuestas. No había soluciones. No había piernas. No había aire. Después del partido, lo reconocería con sinceridad brutal. Hasta 10 de sus jugadores le pidieron el cambio por puro agotamiento físico. Una imagen que resume mejor que cualquier dato el sufrimiento, el desgaste, la presión asfixiante que el Real Madrid había ejercido durante 90 minutos. Fue una victoria total. No por el número de goles, sino por la sensación de dominio. Por la forma en que se construyó. Por lo que dejó en el cuerpo y la mente del rival. Mientras tanto, con el partido ya completamente bajo su dominio y el marcador a favor, Xabi Alonso se mantenía sereno en la zona técnica. No gesticulaba con ansiedad ni gritaba instrucciones desesperadas. Lo suyo era pura lectura de juego, gestión del momento, intuición táctica. Como si fuera un maestro de ajedrez en mitad de una partida decisiva, comenzó a mover sus piezas con calma quirúrgica. Y lo hizo con inteligencia, con frialdad, con la precisión de quien entiende que los grandes partidos no se ganan solo con talento, sino también desde el banquillo. Primero, reforzó el centro del campo. Dio entrada a Eduardo Camavinga, ese todoterreno francés que combina juventud y madurez en dosis idénticas. Un futbolista capaz de sostener, de recuperar, de enlazar, de romper líneas, de hacerlo todo bien sin que parezca que se esfuerza demasiado. Su presencia en el medio supuso una inyección de energía, de pulmón, de músculo, pero también de temple. Porque Camavinga no solo corre, también piensa. Después, introdujo a Nacho Fernández, el eterno comodín blanco. Capitán en silencio. Guerrero sin pose. Leal al escudo. Entró para fortalecer la defensa en los minutos más delicados. Para cerrar espacios, para ordenar la zaga, para apagar cualquier chispa antes de que se convirtiera en incendio. Su presencia fue sinónimo de orden. De compromiso. De responsabilidad. Y entonces, llegó el momento que todos esperaban. Kylian Mbappé. El fichaje bomba del verano. El galáctico que llevaba años rondando el Santiago Bernabéu y que, por fin, se había vestido de blanco. Hasta ahora, no había podido disputar la fase de grupos debido a una inoportuna gastroenteritis que lo mantuvo fuera de combate. Pero en ese momento, con el partido maduro, con el rival rendido físicamente y con los espacios comenzando a abrirse, Xabi decidió que era la hora. Era el instante perfecto para su regreso. Mbappé volvió al césped. Todavía lejos de su mejor versión. Aún sin ritmo competitivo pleno. Pero con hambre. Con ganas. Con ese fuego competitivo en la mirada que distingue a los campeones de los jugadores normales. Solo necesitó unos pocos minutos para demostrar que está listo. Que no ha venido a pasear. Que está aquí para marcar una época. En sus primeras intervenciones ya desató el caos. Conducciones vertiginosas por banda izquierda, arrancando con esa zancada felina que descoloca líneas defensivas como si fueran fichas de dominó. Combinaciones rápidas con Vinicius Jr., formando una sociedad temible, explosiva, de puro vértigo. En una de ellas, Mbappé filtró un pase al área que por poco no termina en gol. En otra, se coló entre dos defensores y soltó un disparo potente que rozó el palo. No marcó. Pero agitó el partido. Lo revolucionó. Lo llenó de peligro. Y eso, en un torneo tan apretado como este, vale oro puro. Con el ingreso del francés, el Real Madrid no solo ganaba velocidad.
Ganaba respeto. Autoridad. Presencia intimidante. Porque cuando Mbappé pisa el césped, los rivales se reacomodan. Las defensas se hunden. Los laterales dejan de subir. Los mediocentros retroceden. Cambia el ecosistema completo. Y eso ocurrió. A partir de ahí, el tramo final fue una oda al control. Una sinfonía blanca donde cada instrumento tocaba su nota con precisión. La Juventus, fundida, desgastada hasta los huesos, ya no tenía energía ni ideas. Sus piernas no respondían. Su cabeza ya no procesaba. Apenas pudieron inquietar al Real Madrid en lo que restaba de encuentro. Hubo un disparo lejano de Federico Chiesa, un intento desesperado más que una jugada elaborada. Y un par de centros que cayeron al área con más esperanza que peligro, pero que Thibaut Courtois, siempre sobrio, atrapó con una calma monumental. Sin despeinarse. Sin generar dudas. Como quien hace lo que tiene que hacer sin necesidad de adornos. Nada más. Porque el Madrid defendía como un equipo grande. Con orden. Con solvencia. Con experiencia. No con sufrimiento, sino con jerarquía. Atrás, Rudiger imponía respeto con cada cruce, con cada salto, con cada gesto corporal. Un muro. Una muralla alemana que lo intercepta todo. A su lado, Ferland Mendy, discreto pero imprescindible, no perdía ni una marca, ni una referencia. Siempre bien colocado. Siempre con los deberes hechos. En el medio, Aurelien Tchouaméni parecía tener un motor inagotable. Barría balones. Cortaba líneas de pase. Tapaba huecos. Distribuía con criterio. Un ancla. Un equilibrio total. Y en la portería, Courtois, sin necesidad de milagros esta vez, ordenaba como un general, hablaba, gesticulaba, se hacía sentir. No fue una noche de paradas imposibles. No hizo falta. Bastó con su presencia, su autoridad, su seguridad. El Real Madrid no solo ganó. Impuso respeto. Y entonces, cuando el cronómetro superaba ya los 90 minutos reglamentarios, cuando el corazón de miles de aficionados latía al ritmo del suspense, cuando los cuerpos ya estaban al límite y la mente empezaba a jugar sus últimos trucos, el cuarto árbitro levantó el cartel con el tiempo añadido, 5 minutos más. 5 minutos de tensión contenida, de energía agonizante, de esperanza para unos y de resistencia para otros. Un tramo final que, aunque breve, parecía eterno. El Real Madrid, con el marcador a favor, no se descompuso. Se mantuvo firme. Con la madurez de un equipo que sabe exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Sin desesperarse. Sin regalar espacios. Mientras tanto, la Juventus lanzaba sus últimos suspiros. Balones largos. Centros sin destino. Remates sin fe. Todo estaba dicho. Solo faltaba que sonara el final. Y entonces, tras un último despeje, tras una última carrera al vacío, el árbitro llevó el silbato a la boca, y lo sopló con contundencia. Final del partido. La noche se cerraba en Estados Unidos, sede de esta edición histórica del Mundial de Clubes, con la victoria blanca consumada. Los jugadores del Real Madrid se fundían en abrazos. Algunos se arrodillaban. Otros alzaban los puños al cielo. Era una celebración mesurada, sin euforia desmedida, pero con la satisfacción serena de quienes han cumplido con su deber. Porque este equipo ya no necesita gestos grandilocuentes. La victoria es parte de su rutina. Lo suyo es competir y ganar. Sin estridencias. Sin maquillaje. Xabi Alonso, impecable, elegante, como en sus mejores años de jugador, recorría la banda estrechando manos. Abrazaba a sus hombres, saludaba al cuerpo técnico rival, intercambiaba palabras en voz baja. Sabía que había sido una victoria táctica, coral, muy trabajada. Una victoria sin fuegos artificiales, sin necesidad de épica ni de remontadas agónicas. Pero también por eso, una victoria aún más valiosa. Porque cuando un equipo gana sin necesidad de hacer milagros, lo que demuestra es algo más importante, autoridad. Control. Personalidad. Del otro lado, Igor Tudor observaba en silencio, cabizbajo, con las manos en la cintura.
Su rostro reflejaba resignación. La Juventus caía eliminada en octavos de final. Un resultado que, más allá del marcador, hablaba de la diferencia entre un equipo que está en plena reconstrucción y otro que ya está preparado para conquistar. El Madrid, una vez más, avanzaba. Ya está en cuartos de final. Sin alardes. Sin exhibiciones individuales deslumbrantes. Pero con la solidez de un bloque trabajado, unido, convencido. Y eso, en el fútbol moderno, vale más que cualquier floritura. Porque los campeonatos no los ganan los más bonitos, ni los más virales. Los ganan los que saben sufrir. Los que saben controlar. Los que saben cuándo acelerar y cuándo parar. Los que entienden que los partidos no duran 90 minutos, sino 95. Los que saben que cada metro cuenta. Cada pase. Cada segundo. Ahora, el conjunto blanco se toma un respiro mientras espera conocer a su próximo rival. El cruce saldrá del enfrentamiento entre el Borussia Dortmund y los Rayados de Monterrey, dos estilos completamente distintos, dos realidades futbolísticas muy diferentes, pero con una misma ambición, desafiar al rey. Y ese rey, hoy por hoy, sigue llevando la corona blanca. Sea quien sea el contrincante, lo que está claro es que el Real Madrid ya ha lanzado un mensaje nítido, directo, imposible de ignorar: este torneo no es un paseo. No lo es. Es una guerra de desgaste. Un maratón competitivo. Un desafío constante. Y el equipo de Xabi Alonso está listo para afrontarlo. No solo físicamente, sino mentalmente, que es donde se ganan los partidos de verdad. Tiene fondo de armario, con jugadores que entran desde el banquillo y rinden como titulares. Tiene juventud, que aporta frescura, desparpajo y velocidad. Tiene experiencia, que marca la diferencia en los momentos calientes. Pero, sobre todo, tiene mentalidad. Una mentalidad que no se entrena, se cultiva. Que no se improvisa, se hereda. Que no se simula, se respira. Y el Madrid la tiene. Se nota en cada posesión gestionada con calma. En cada presión colectiva bien coordinada. En cada repliegue solidario. En cada lectura de juego. En cada gesto. En cada mirada. Este Real Madrid no es una orquesta de estrellas buscando brillar por separado. Es una maquinaria afinada. Una unidad compacta. Un grupo con alma. Y aunque no deslumbre como otras versiones del pasado, aunque no golee ni acapare portadas con cifras abultadas, hay algo en el que lo hace aún más temible: es un equipo maduro. Sólido. Convincente. Consciente de quién es, y de a dónde quiere llegar. El camino sigue. Y el Madrid también. Y si aún quedaba alguien, aunque fuera uno solo, que dudaba sobre el nivel de implicación del Real Madrid en este nuevo y exigente Mundial de Clubes 2025, la respuesta ha sido clara. Pero no solo clara. Ha sido contundente. Inapelable. Rotunda. Porque este torneo, este nuevo formato que reúne a los mejores clubes del planeta, no es un adorno para la agenda. No es un compromiso comercial ni un escaparate de exhibición. Es una guerra deportiva en toda regla. Una batalla entre campeones. Y el Real Madrid, fiel a su esencia, no ha venido a participar. Ha venido a ganar. Ha venido a levantar lo que falta. A completar el álbum. A demostrar, una vez más, por qué es considerado el club más grande de todos los tiempos. Y si el mensaje no había quedado claro en la previa, ni en la fase de grupos, ni durante los octavos de final ante un gigante como la Juventus, lo que se ha visto sobre el césped ha terminado de despejar cualquier sombra de duda. Florentino Pérez quiere este título. Los jugadores lo quieren. El cuerpo técnico lo quiere. Porque todos, desde la presidencia hasta el último juvenil de la plantilla, saben perfectamente lo que está en juego. No se trata solo de añadir un trofeo más a una vitrina ya repleta de gloria. No se trata únicamente de cifras o récords. Se trata de historia. De legado. De reafirmar la grandeza en un contexto global. Este trofeo, en este nuevo formato de élite, con 32 campeones continentales midiéndose entre sí, representa la conquista total del fútbol de clubes a nivel mundial. Y ganarlo sería, ni más ni menos, que un golpe en la mesa. Una afirmación de autoridad frente a todos.
Un mensaje directo, sin filtros, al planeta fútbol. El Real Madrid no solo fue. El Real Madrid sigue siendo. Sigue siendo el referente. El equipo que marca el ritmo. El nombre que todos respetan. El escudo que todos temen. Y el símbolo que sigue levantando pasiones en cada rincón del mundo. Pero esta historia no se construye solo con leyendas consolidadas ni con fichajes galácticos. Se construye también, y muy especialmente, con nuevos nombres. Con sangre joven. Con herederos del escudo. Con futuro. Y en ese camino de renovación, de continuidad, empiezan a surgir figuras que reclaman su sitio con hechos y no con palabras. Como Gonzalo García. Un chico de apenas 20 años. Un canterano de la fábrica. Un delantero silencioso, sereno, pero demoledor en el área. Un futbolista que ha ido creciendo lejos del foco mediático, que ha preferido hablar con el balón y no con los micrófonos. Y que ahora, en el mayor escenario del fútbol de clubes, empieza a escribir sus propias páginas doradas en la historia del Madrid. Porque no hablamos de promesas en entrenamientos o goles en pretemporada. Hablamos de hechos. De goles reales. En partidos reales. Bajo presión máxima. Gonzalo García ya suma 3 goles en este Mundial de Clubes 2025. 3. Y no en fases intrascendentes, ni ante rivales de segunda fila. No. Hablamos de choques de alto voltaje. De partidos donde se mide la verdadera pasta de los jugadores. De contextos donde no hay margen para el error, donde el balón pesa más y las piernas tiemblan. Y él ha respondido. Sin aspavientos. Sin celebraciones desmesuradas. Sin levantar la voz. Pero levantando al equipo. Se anticipa. Llega. Define. Como si llevara una década haciéndolo en el primer equipo. Como si la camiseta blanca no pesara. Como si el momento no le intimidara. Lo suyo no es suerte, es instinto. Es trabajo. Es formación. Y es mentalidad. Porque el Madrid no solo gana con estrellas, gana formando jugadores que entienden lo que significa representar a este club. Gonzalo García es, hoy, uno de esos nombres que empiezan a resonar. Que ya no son el chico de la cantera, sino el delantero que marca en octavos de final de un Mundial de Clubes. Y que si sigue así, puede que algún día ocupe el lugar que dejaron Raúl, Benzema o incluso Cristiano. Porque en el Madrid todo es posible. Para quien lo merece. Para quien lo demuestra. Y Gonzalo lo está demostrando. Partido a partido. Gol a gol. Silencio a silencio. Y mientras las luces del estadio se apagaban lentamente, y los ecos de la victoria aún retumbaban en las gradas y en las almas, había nombres que comenzaban a quedar grabados en la memoria de la afición. Nombres que no solo participaron en el partido, sino que marcaron la diferencia. Que justificaron su presencia. Que dejaron huella. Uno de ellos, sin duda, fue Trent Alexander-Arnold. El lateral inglés, que llegó al club en este mercado estival envuelto en expectativas, análisis y debates, comenzó a justificar desde ya cada euro de su traspaso, cada titular en los periódicos, cada charla de café entre madridistas. Porque no lo ficharon por su capacidad defensiva, ni por ser un lateral convencional. Lo trajeron por algo mucho más valioso, su capacidad ofensiva. Su pie derecho, con precisión de cirujano. Su inteligencia táctica, casi de centrocampista. Su visión del juego, que trasciende las líneas. Lo ficharon para cambiar partidos. Para ofrecer soluciones cuando todo parece cerrado. Para ofrecer recursos que solo los genios poseen. Y en su primer gran examen con la camiseta del Real Madrid, una noche de eliminación directa, con el peso de la camiseta encima y la presión mundial como decorado, respondió. Y no con un gol, ni con un regate. Sino con lo que mejor sabe hacer, un centro perfecto. Un pase quirúrgico. Un envío que vale oro. Ese balón tenso, preciso, envenenado, que terminó en la cabeza de Gonzalo García y, después, en el fondo de la red, vale medio pase a cuartos. Vale medio boleto a la siguiente ronda. Vale, incluso, medio torneo. Solo por ese gesto, solo por esa jugada, Trent ya ha comenzado a pagar su fichaje.
Y lo mejor, lo saben todos, está por venir. Pero si hay un nombre que acapara todas las miradas, toda la atención mediática, todo el peso simbólico de este nuevo ciclo madridista, es el de Kylian Mbappé. El gran fichaje. El sueño cumplido. El nombre que llenó portadas durante años. El que finalmente, después de tanto, viste de blanco. Mbappé llegó con una gastroenteritis que lo apartó de la fase de grupos. Pero su regreso, en este duelo frente a la Juventus, aunque todavía sin estar al 100% físicamente, fue suficiente para revolucionar el partido. Porque Mbappé no necesita estar en plenitud para marcar diferencias. Le bastan unos metros. Un gesto. Una arrancada. Una pared. Una amenaza. Su presencia cambia partidos, cambia esquemas, cambia miradas. Y si lo que mostró en esta primera aparición es solo el inicio, si en los próximos partidos alcanza su pico de forma física, si se afina, entonces el Real Madrid tendrá en sus manos un arma definitiva. Una que puede romper cualquier defensa. Una que puede decantar cualquier título. Una que puede, simplemente, decidir campeonatos. Porque Mbappé, con espacio, es imparables. Y cuando se conecta con Vinicius, con Bellingham, con Valverde, el ataque blanco se transforma en un torbellino impredecible. Por eso, el madridismo sueña. Porque sabe lo que tiene. Sabe lo que viene. Y ahora, el camino sigue. 3 partidos. 3 desafíos. 3 finales. 3 pasos más hacia la eternidad. Hacia esa gloria absoluta que este club persigue con la misma hambre con la que lo hacía hace 100 años. Porque este torneo no es un título más. Es el único que falta en la era moderna. Y ganarlo, en este contexto, sería la confirmación de un dominio global. La Juventus, combativa, dura, disciplinada, ya es pasado. Fue el primer gran obstáculo. Un muro que exigió concentración, orden, madurez. Un rival que obligó al Real Madrid a mostrar su versión más estructurada. Pero ya ha quedado atrás. Ahora el presente se llama Real Madrid. Un Madrid que compite con convicción. Un Madrid que ilusiona sin exagerar. Un Madrid que, una vez más, gana cuando hay que ganar. Porque al final, hay cosas que no cambian. La historia puede reinventarse. Los formatos pueden mutar. Los rivales pueden evolucionar. Pero hay algo que se mantiene inalterable. Un patrón que se repite, generación tras generación. Una constante universal del fútbol. Cuando llega la hora de la verdad, el Real Madrid está ahí. Siempre. Callado. Serio. Preparado. Letal. Y esta vez, como tantas otras, el Real Madrid no viene a mirar. No viene a participar. No viene a ser parte del cartel. Esta vez, quiere ser campeón del mundo. Y no lo dice. Lo demuestra.